de Europa. Mucho se habla últimamente de la generación de los boomers. Por lo general se asocia este término con los nacidos durante el baby boom del franquismo, que más o menos se dio desde principios de los años 60 hasta mediados o finales de los años 70. Pero nosotros lo vamos a emplear para una generación algo anterior. No se pueden dar unos años exactos, pero más o menos lo vamos a limitar desde 1936 a 1953. Fue la generación que nos trajo la democracia y la Constitución del 78, motivo por el cual tienen un concepto de sí mismos bastante alto. Muchos se confunden al atribuir a esta generación levantar España durante los años del franquismo, cuando en realidad los que levantaron España durante aquellos años fueron los padres de los boomers. Una generación, ellos sí, verdaderamente heroica, la que luchó en la guerra civil y luego levantó España en los años 40, 50 y 60. Los boomers no hicieron nada de esto. Se lo encontraron todo ya hecho a finales de los años 60 y principios de los 70. Cuando recibieron de sus padres la mejor España de la historia. España a la que estos boomers destrozaron en un tiempo récord de apenas entre 10 y 15 años. Los boomers recibieron una España tradicional y patriota en lo moral, y proteccionista nacionalista en lo económico, lo que les permitió forjarse un futuro estudiando una carrera o aprendiendo un oficio. Es cierto que estos boomers trabajaron mucho, no se lo vamos a negar. Pero porque trabajar mucho compensaba, valía la pena, tenía premio. Si lo hacías, podías prosperar, tenías acceso a un trabajo fijo y estable, a comprar una vivienda y a formar una familia. Y si tenías dificultades para acceder a una vivienda, el Estado Nacional te ayudaba con las viviendas de protección oficial. Los hombres boomers también consiguieron formar una familia, pero esto no fue ningún mérito especial por su parte, sino que en su época se encontraron con un surtido casi infinito de mujeres con un sentido de la vida más o menos tradicional, todas ellas con el deseo de tener hijos y de formar una familia como uno de sus principales objetivos vitales. Es decir, los boomers simplemente se aprovecharon y se beneficiaron de la España que les habían dejado sus padres. Una España cuyos valores eran sangre, suelo, tradición, familia, patria y trabajo. Pero, ¿qué hicieron estos boomers cuando les tocó a ellos construir algo? Cargarse todos esos valores y crear una España liberal, progre, masónica, endófoba, socialista, globalista, feminista y antirracista, que ha acabado degenerando en la piltrafa de país que tenemos hoy en día, que pueden llevar a los hijos y sobre todo a los nietos de los boomers a ser una minoría y extranjeros en su propia tierra. En lo económico, los boomers transformaron el régimen proteccionista nacionalista del que ellos se beneficiaron en una extraña mezcla que combina lo peor del socialismo y lo peor del liberalismo, lo que ha llevado a los hijos de los boomers, y no digamos a sus nietos, a la precariedad laboral y a la imposibilidad de acceder a una vivienda y de formar una familia. Fueron los boomers los que absorbieron el socialismo, la escuela de Frankfurt y el liberalismo en los años 60. Las tres ideologías nefastas que se están cargando nuestro país desde entonces. Aunque aquí también hay que hablar de la responsabilidad del mismo Francisco Franco, que permitió la infiltración izquierdista en las universidades y en los medios de comunicación durante su etapa de gobierno. Y luego, en 1959, le abrió las puertas de España al liberalismo. Ambas ideologías, socialismo de izquierdas y liberalismo, igual de letales para la supervivencia de una nación, y que fueron las fuentes de pensamiento de las que bebieron los boomers en su juventud, y que luego han seguido defendiendo en su vida adulta y hasta la vejez, retroalimentando al bipartidismo del régimen del 78. Hoy todavía son los boomers los que siguen votando en masa al PP y al PSOE, alargando la agonía de este régimen que debe desaparecer cuanto antes.
Los boomers, especialmente los hombres, fueron la primera generación de la historia que renunciaron a su obligación de defender su patria y sus fronteras y de dejarle a las futuras generaciones un país mejor del que ellos recibieron. Les dieron consejos nefastos a sus hijos y no se preocuparon de formar una nueva generación de hombres fuertes que defendieran su legado. Y aún peores consejos les dieron a sus hijas, pues no hay ningún problema en que se formaran y estudiaran, pero nadie les recordó la importancia de formar una familia. Y ahí fue cuando empezó el hundimiento de la natalidad española que continúa hoy en día. Los boomers permitieron que nuestros peores enemigos se hicieran con el control de los medios de comunicación y del sector del ocio, promoviendo entre sus hijos ideologías y comportamientos totalmente autodestructivos. Además, poco se habla de la alianza de los boomers con la inmigración. Fueron empresarios y políticos boomers los que a finales de los años 90 le abrieron las puertas de España a millones de inmigrantes, con el objetivo de forrarse al máximo aunque fuera a costa de cargarse a España a medio y largo plazo. Además, a los boomers de clase media que lograron adquirir varias viviendas durante los años 60, 70 y 80, también les interesa que el flujo masivo de inmigrantes continúe, porque con la pirámide demográfica española la demanda bajaría y los pisos perderían valor. Y aunque es cierto que en los barrios más degradados, si los inundas de inmigrantes, los pisos pierden valor, en un momento expansivo de la economía y en el que, en general, en todas partes están llegando millones de inmigrantes hacia España, la demanda sube y, por lo tanto, los precios de los pisos y de los alquileres también. A los boomers también les interesa, o eso les han vendido, que vengan millones de inmigrantes para pagarles las pensiones. Absolutamente toda la política económica del PP y del PSOE está dirigida a que las pensiones de los boomers no pierdan poder adquisitivo, para que esos mismos boomers sigan votando al PP y al PSOE. Por lo tanto, y de nuevo a causa de la pirámide demográfica, el PP y el PSOE han decidido traer a decenas de millones de inmigrantes para que el Estado tenga ingresos extra, que puedan permitir pagarle las pensiones a los boomers hasta el último céntimo. Esto es un espejismo porque la realidad es que la mayoría de estos inmigrantes a lo largo de su vida van a gastar más dinero de lo que ingresan. Pero en un momento expansivo de la economía como el actual sí que puede dar la sensación de que con esta inmigración los ingresos suben un poco. Pero es a costa de subir la deuda y los impuestos de las generaciones más jóvenes, porque estos inmigrantes también gastan, y mucho. Jóvenes españoles que cada vez son más pobres mientras que las rentas de los boomers no paran de subir. El pasotismo de los boomers respecto al futuro de España ya es total. Si les propusieran traer a 50 millones de inmigrantes para mantener el poder adquisitivo de sus pensiones, la mayoría no dudarían en dar el visto bueno. Llega a asustar la indiferencia de los boomers ante la España que van a dejarles a sus nietos. Siguen tan felices con sus viajes del inserso, sus paseos y sus partidas de cartas. Les trae sin cuidado que su nieto sea el único niño español de la clase y que vayan a vivir en una España islamizada, tercermundista y machetera. Esa va a ser la herencia de los boomers. Y aún tenemos que aguantar que se presenten poco menos como la generación más heroica de nuestra historia que nos trajo la democracia en el año 78. No se trata ahora de crear un conflicto generacional a estas alturas. Los boomers son nuestros padres y nuestros abuelos y hemos de cuidarles ahora que se hacen mayores. Simplemente aprendamos de la historia, entendamos lo que pasó y no repitamos los errores. Como dice el lema, hombres débiles o también despreocupados traen tiempos difíciles. Y esos tiempos difíciles crean hombres fuertes. Seamos nosotros esos hombres fuertes. Es de extrema urgencia revertir todos los fallos que hicieron los boomers y erradicar de España las ideologías destructivas que ellos trajeron. De lo contrario, España está sentenciada. Aquí, la voz de Europa.